Carcinoma de glándula mamaria se puede dividir de acuerdo a sus características en carcinomas in situ o carcinomas invasores. Dentro de los carcinomas in situ vamos a determinar que son aquellos que están delimitados por una capa basal y que tienen células mioepiteliales presentes. Dentro de estos los vamos a dividir en carcinoma ductal y carcinoma lobulillar. El carcinoma ductal es el más frecuente. Este tiene como característica que se presenta en los conductos y por lo tanto su extensión generalmente es a través de esta trama de ductos y tienen un riesgo de presentar lesión bilateral entre el 10 al 20%. La detección del carcinoma ductal in situ es por medio de mamografía, de tal manera que la mamografía aplicada de manera sistemática como método de cribaje puede detectar hasta el 15 a 30% de los tumores en esta etapa in situ. Sin embargo, cuando no hay una detección sistemática, los tumores se detectan únicamente en el 5% en esta etapa in situ. La manera en la cual se manifiestan en la mamografía es por la presencia de calcificaciones. Desde el punto de vista clínico, la manifestación generalmente puede ser una masa mal definida o en algunas ocasiones con secreción del pezón, principalmente en las variantes papilar o micropapilar. Desde el punto de vista histológico, las vamos a dividir en aquellas que tienen comedonecrosis. Estas generalmente se van a asociar a lesiones con grados nucleares altos, un comportamiento más agresivo y que generalmente están asociados a calcificaciones de tipo lineal o ramificadas en la mamografía. Y esto se debe principalmente a que son áreas de necrosis de las células tumorales en la porción central del conducto que posteriormente sufren calcificación distrófica. Los carcinomas no comedianos generalmente están asociados a un grado nuclear bajo y tienen un comportamiento menos agresivo. Dentro de estos podemos encontrar variantes histológicas como la cribiforme, micropapilar o papilar. En términos generales, estas van a ser las histologías frecuentes. Una variante tanto clínica como patológica del carcinoma in situ es el denominado enfermedad de Paget, en la cual vamos a tener una diseminación a través de los conductos respetando la membrana basal de células tumorales y que se extienden hasta la epidermis. En este sitio van a ocasionar que haya una erosión y una especie de secreción que forma una pequeña costra. En ocasiones puede estar asociado a prurito, por lo cual se puede considerar como una zona de eczema alrededor del pezón. Es importante que en las pacientes que presenten esta clínica, sobre todo de manera unilateral y espontánea, se haga una biopsia o un extendido citológico para determinar la presencia de células malignas. La importancia radica en que cuando hay una masa palpable en el tejido mamario subyacente a este pezón alterado, hasta el 60% de los pacientes van a presentar un carcinoma invasor. Generalmente estos carcinomas van a tener un comportamiento agresivo y están asociados a subtipos moleculares negativos para receptores de estrógenos o que sobreexpresan HER2. Cuando esta lesión en el pezón no asocia una masa palpable, el hallazgo más común es de un carcinoma ductal in situ. Desde el punto de vista clínico, tenemos que puede haber una erosión con la presencia de una costra o secreción a nivel del pezón. Desde el punto de vista histológico, nosotros encontramos células neoplásicas en nidos que se encuentran localizados en la epidermis. El carcinoma ductal in situ, cuando son pequeños y tienen morfología del grado bajo, el riesgo de progresión es bajo, siendo de 1% anual. Generalmente se van a localizar en el mismo cuadrante y van a tener el mismo patrón de expresión de receptores de estrógeno positivo y HER2 negativo. En este contexto, el tratamiento más apropiado sería ofrecer cirugía y radioterapia de seguimiento. El problema es con los carcinomas de alto grado, en que va a haber una mayor progresión a un carcinoma invasor y en estos casos el tratamiento tendría que ir asociado a una cirugía más extensa y también radiación y el uso de tamoxifeno. En las mujeres que tienen un carcinoma ductal in situ, esto se considera un factor favorable debido a que no hay una contraparte invasora en la mayoría de estas y por lo tanto la mortalidad es menor que en la población general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta el 3% pueden tener metástasis y
morir con un diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Y esto se debe a que puede haber pequeñas zonas de microinvasión en una zona extensa de carcinoma in situ de alto grado. En cuanto al tratamiento curativo, es la remoción del tejido. En los últimos años se ha intentado hacer un abordaje más conservador. Sin embargo, la curación definitiva se da con la mastectomía, ya que las cirugías más conservadoras que no tengan un amplio margen de resección libre de lesión tienen un mayor riesgo de recidivas. Otros factores que influyen en las recidivas son el grado alto del carcinoma ductal in situ, la presencia de comedonecrosis, que sean tumores muy extensos, y la afección de márgenes quirúrgicos. En términos generales, los patólogos utilizamos un sistema denominado Van Nuys, y estos nos permite identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de tener una recidiva de carcinoma de ductal in situ de alto grado o una progresión. El segundo tipo de carcinoma in situ que podemos tener es el carcinoma lobulillar. En esta, la característica principal es que son células que tienen una discoesividad, y esto generalmente se da por la pérdida de proteínas de la superficie, como la ecaderina. Generalmente estas lesiones no están asociadas a una masa, tampoco vamos a tener la presencia de microcalcificaciones. Este hallazgo generalmente es más de tipo incidental y nos debe de alertar, ya que el riesgo de que haya una lesión bilateral va desde el 20 hasta el 40%, casi el doble que en las carcinomas ductales. En cuanto a su morfología, generalmente son lesiones compuestas de células pequeñas con muy poca atipia, ocasionalmente pueden tener células en anillo de sello. Una característica que es esencial en este tipo de tumores es la ausencia de expresión de caderina E, la cual es lo que permite que las células se suelten y que puedan tener estas zonas de extensión pagetoide a través de los conductos. Generalmente van a ser células que sobreexpresan receptores de estrógenos y progesterona y que son negativas para el HER2. Aquí vemos un ejemplo en el cual la inmunohistoquímica nos muestra células positivas en su membrana paradecaderina y el componente lobular in situ muestra ausencia de la expresión de ecaderina. Esto nos daría el diagnóstico. En este otro marcador se observa que hay una presencia de células basales que definiría esta lesión como in situ. Como ya he mencionado, el carcinoma lobulillar in situ más bien es un marcador de riesgo de carcinoma, y esto va a tener un riesgo de transformación del 1% anual, con la característica de que puede ser bilateral. El tipo tumoral que se puede presentar generalmente es un carcinoma lobulillar in situ. Sin embargo, también se pueden encontrar carcinomas ductales posterior al diagnóstico de un carcinoma lobulillar. En estos pacientes, el tratamiento también es quirúrgico con mastectomías que pueden ser profilácticas si es que está clínicamente indicado, sobre todo por el riesgo de lesión bilateral. Asimismo, el uso de tamoxifeno o seguimiento y mamografía de estas pacientes.